Y es 8 de marzo, lo decíamos, y vamos a conversar hoy día, lo hicimos el año pasado también con ella, con Teresa Valdés. Ella es coordinadora del Observatorio de Género y Equidad y queremos ponerle un tinte feminista a Última Mirada, dicho sea de paso, tú ves que el nombre tiene dos conceptos femeninos en el ámbito del castellano, última y mirada. Está bien. Para que veas, esto lo acabo de inventar, oye, me creo genial con los... Claro. Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Fuiste a las marchas hoy Fui día? a la marcha, estuve en varios actos, no solo en la marcha, hubo una agenda enorme de actividades en todas partes. Además, uno no podía desdoblarte y estar al mismo tiempo en la comuna y al mismo tiempo en el centro, pero sí, extraordinario, extraordinario y la diversidad, la cantidad, la generación, porque principalmente mujeres jóvenes, muy jóvenes, y con todo tipo de expresiones artísticas, comparsas, motoqueras, mujeres andando en patines, grupos enormes. A ver, ahí tú acabas de decir una cosa que me parece interesante conversar. En el ámbito de la resistencia a este fenómeno feminista, a esta idea de darle cabida a lo feminista, a lo femenino, dentro de prácticamente toda la sociedad, ¿la resistencia es más de las mayores o es igualmente resistente, aunque sea poco, en las personas de más edad y de menos edad? A ver, hay de todo, porque las razones de la resistencia son distintas. En general, a nivel juvenil hay muy poca resistencia, o sea, pasaron por delante de la moneda grupos de jóvenes estudiantes en uniforme, digamos, con sus consignas, cantidades industriales. Estuve en la mañana en la USACH y también, ¿no es cierto?, una cantidad de mujeres jóvenes. Entonces ahí tú ves que hay una instalación como en un sentido común juvenil respecto de que las mujeres estamos en condiciones de ocupar todos los espacios. Tiene una simbología hoy día, ¿no es cierto?, de estar ocupando todas las calles de Santiago. Entonces, encuentras más resistencia, sí, efectivamente, en grupos mayores, pero también en grupos que les da susto esto de lo que significa el feminismo, ¿no es cierto?, que parece como perder esta idea de lo femenino, la feminidad, esta explosión, digamos, también muy afrodisíaca, como es Afrodita, las mujeres que se visten, que se muestran, ¿no es cierto?, que se decoran, etcétera. Y claro, nuestra sociedad ha sido tan cartucha, tan, en ese sentido, muy, digamos, de no mostrarse, de las mujeres como muy cautas, muy, salvo ciertos rubros, digamos, ciertas actividades. Entonces, y bueno, pero el mundo conservador que tiene mucho susto, digamos, de que esto significa modificar los roles tradicionales de las mujeres, que las mujeres quieran digamos, temor de que las mujeres no quieran tener más hijos, este temor de que las mujeres, ¿no es cierto?, vayan a dejar de cumplir los roles más supuestamente más buenos, más adecuados para las mujeres. Ahora, convengamos una cosa, para que todas las personas que estén mirando y que te hayan escuchado decir lo que acabas de decir, que lo voy a repetir, se hagan una idea. El primer factor que motivó que no se tuvieran hijos no fue una idea ideológica, si tú quieres, llamada feminismo. Hubo un montón de otras razones. Mira, acuérdate tú que a mediados de los 50 y principios de los 60 empieza a salir de que para que los países más subdesarrollados pudieran equilibrarse había que tener un control de natalidad, ¿te acuerdas? Bueno, esa fue la metida del imperialismo, vamos a decir. Exactamente, lo que de alguna manera Estados Unidos impuso era esta idea del control de la natalidad. Sí, pero esto es anterior. Que no se desbordara, bueno, sí, y ahí pasó, por ejemplo... Pero esto es anterior, el movimiento feminista, el MEMCH del año 35, ya tiene en sus demandas, en sus tres grandes temas: el tema de la participación política, el tema de la igualdad salarial ya en ese tiempo y el tema del control de la fecundidad. Y pedían, ¿no es cierto?, que hubiera anticonceptivos y se desarrollaran anticonceptivos porque la mortalidad materna, por el riesgo para la vida de las mujeres, que es la razón por la cual finalmente en Chile se desarrollan anticonceptivos y Chile fue pionero. Después tuvimos unos retrocesos que podemos conversar. Pero efectivamente, desde el punto de vista del
desarrollo parecía, ¿no es cierto?, de que los países subdesarrollados tenían un exceso de población y que por lo tanto se requería. Y ahí efectivamente viene desde Estados Unidos y la instalación en Chile bajo el gobierno de Frei Montalva, ¿no es cierto?, la Alianza para el Progreso y toda la ayuda al desarrollo incluyó el que se desarrollaran, ¿no es cierto?, programas de paternidad responsable. Y es así que el gobierno de Frei padre inicia efectivamente, coincide esto de que llega desde la ayuda al desarrollo y por otro lado las mujeres que tenían este planteamiento y los médicos y las matronas, porque efectivamente la mortalidad materna era muy alta. Entonces, ahora, todo eso coincide. Convengamos también, Teresa, que ahí hay una cosa bien interesante. Había todo este problema que tú dices en términos de salud, de salubridad, pero también había un problema que incluso estaba en la literatura, era lo más cercano a Malthus imaginable, que era, ojo, los países pobres no pueden tener familias muy grandes porque no tienen cómo alimentar a la familia y finalmente, por lo tanto, bueno, el caso, si tú quieres, más absolutamente icónico de aquello fue China, que tuvo una lógica de un hijo. O sea, las políticas de población han sido políticas. Sí, y nosotros vivimos una situación muy contradictoria porque bajo la dictadura militar se instaló una política precisamente de aumento de la población por razones de seguridad nacional. Se emitió en Odeplan en ese tiempo la única política de población que se ha hecho en Chile y que recordaba que Argentina tenía un ejército y tenía, digamos, una fuerza militar mayor y que por lo tanto era deseable, pero ya existían las políticas de control de la fecundidad. Entonces lo que se hizo fue retirar todo lo que era educación en los consultorios y dejarlo a demanda. Entonces a las mujeres no les ofrecían anticonceptivos. El retroceso que tuvimos en 17 años de dictadura en lo que hoy día llamamos derechos sexual y reproductivo fue tremendo, porque se dejó de educar a las mujeres. Todo lo que se hizo en el gobierno de Frei, en el gobierno de Allende, que fue educar a las mujeres para reducir, digamos, la fecundidad por razones sanitarias fuertemente, pero no solo sanitarias, porque también hubo aborto terapéutico en ese tiempo y se usó mucho, digamos, también por razones sociales, no solo terapéuticas. Y entonces tenemos 17 años y después la vuelta a la democracia tuvimos una iglesia católica que no le gustaba nada esto de la educación sexual y bueno, esa historia que conocemos. Pero así es como se fue dando. Bueno, esa es una variable que históricamente se ha buscado controlar la natalidad y eso, por cierto, ha tenido éxito en varios países. Varios países redujeron profundamente ¿te acuerdas tú en un momento dado los países europeos que tenían una natalidad casi negativa, digamos? Los suizos, los suecos, en fin. Han desarrollado políticas porque al final la pregunta, y aquí también en este país se ha planteado de repente, ¿no es cierto?, de por qué las mujeres no quieren tener hijos hoy día y cómo ha bajado la fecundidad. Hoy día estamos en 1,3 hijos por mujer y menos cuando son mujeres que están trabajando. Entonces la pregunta es si las mujeres tienen menos hijos porque trabajan o trabajan o tienen menos hijos para poder trabajar. Entonces efectivamente hay una reducción y eso, la pregunta siempre es por qué las mujeres no quieren tener hijos hoy día. Y eso tiene que ver con nuestras reivindicaciones hoy día, porque lo más grave que tiene el sistema actual y la principal, digamos, discriminación y desigualdad que vivimos es que, ¿no es cierto?, esta sociedad se apoya en el trabajo gratuito de las mujeres. Y el trabajo gratuito es de todo lo que llamamos reproducción, que incluye el cuidado de los hijos, que incluye tareas domésticas y que incluye el cuidado de las personas dependientes. Entonces las mujeres están cada día, porque hoy día sí puedes decidir cuántos hijos quieres tener, se va bajando la fecundidad. En esos países europeos lo que se ha hecho son políticas que obligan y que redistribuyen, ¿no es cierto?, la responsabilidad paterna en la fecundidad, ¿no es cierto?, y en la paternidad, de manera de que para las mujeres no paguen los costos, como sí sucede en Chile, las mujeres pagamos los costos de la maternidad. Y eso es gravísimo, porque la sociedad obviamente debería hacerse cargo en su conjunto. Eso está en el nudo de las demandas y de lo que se viene. Eso que estás diciendo es súper interesante, Tere, y te quiero llevar a lo que normalmente ocurre. Lo que normalmente ocurre y que se escucha mucho más que esto que estás hablando tú, que es probablemente mucho más de fondo, es, y también hasta cierto punto tiene sentido, tiene lógica visibilizar aquello,
te pongo un ejemplo. Hoy día vamos a tener, y salió por todas partes, por primera vez, una ministra del Interior que es mujer. Cada vez que, yo me acuerdo cuando creo que fue la Janet Ford-Wonderstoff llegó a la Bolsa de Comercio, era la primera mujer y le hacían una serie de cosas. Tú, cada vez que una mujer es nombrada gerente general o es nombrada presidenta de una empresa, bueno, ese es un hito que se hace un check como si fuera avance. La pregunta mía es, ¿eso es relevante en términos de poder constatar avances culturales en términos de feminismo, o son excepciones que siempre hay en todas situaciones? O sea, el riesgo es que sea la excepcionalidad. Por ejemplo, cuando Michelle Bachelet llegó a la presidencia de la República, la pregunta era, ¿no es cierto?, si iba a ser la excepción o si iba a generar condiciones para que muchas otras mujeres pudieran acceder a ese nivel. Y esa es una discusión que hay respecto a los liderazgos femeninos en general. Si son liderazgos que abren espacios o son liderazgos que quedan como la excepción. Entonces depende, porque cuando son procesos, en este minuto en Chile hay una ola, está claro que venimos en una ola que Michelle Bachelet fue parte de ese proceso y por lo tanto sigue y por lo tanto tenemos 14 ministras hoy día y tenemos ministras en roles muy significativos que van a asumir, ¿no es cierto?, en unos días más. Eso es parte de una ola, ¿ves tú? Entonces no quedó como el liderazgo de Michelle Bachelet, no quedó encapsulado, no quedó como la excepción, sino que forma parte de un proceso social más amplio. Entonces, claro, cuando llega una mujer, la destacan y dicen es la primera, y siempre existe el riesgo que sea la única. Pero cuando hay un proceso social como este, no, o sea, va y van a ir aumentando y tienes hoy día mujeres realmente disponibles y con capacidades y con interés y con ganas en todas partes. Por eso se produce también, ¿no es cierto?, la tensión con los varones en términos de que esta afirmación de las mujeres estamos en condiciones de estar en todos los espacios, de desarrollar todas las tareas, todas las responsabilidades, y es lo que corresponde. Hay una variable que es una variable que siempre se toma con mucho cuidado, que es la variable educacional. Porque muchas de estas cosas formativas en términos de las visiones, la cultura, la forma de convivir, se construye básicamente desde los primeros contactos escolares. Y ahí hay una situación que te quiero preguntar si es que tú la notas que ha de alguna manera avanzado o se ha estancado o sigue en exactamente la misma forma. Históricamente, cuando se hablaba de temas feministas en el ámbito de la educación y particularmente la educación más básica, saltaban muy rápido grupos señalando de que con mis hijos no te metas, los hijos los educo yo, tú enseñas matemáticas, tú enseñas castellano, qué sé yo, biología, multiplicación, pero en términos de esa situación respecto de cómo se funciona hombre y mujer, la familia tiene una preeminencia respecto de incluso el sistema educativo. ¿Cómo estás viendo tú eso? Ahí hay una tensión y efectivamente hay grupos que tienen mucho miedo al cambio cultural. Mucho miedo al cambio, ¿no es cierto?, y que la educación formal, la educación que se entrega, digamos, pueda influir, porque hay cosas muy fuertes que efectivamente están cambiando. Fíjate que hoy día la matrícula universitaria general, el 54% es de mujeres, y con la gratuidad, con la instalación de la gratuidad, son mujeres de la más amplia diversidad de sectores sociales, y tú tienes muchas mujeres que vienen, ¿no es cierto?, de barrios muy populares, que es obviamente la primera que llega a la universidad, que es la primera, y tienes entonces un desarrollo, digamos, de cómo se va ampliando en la sociedad el acceso a la educación superior, y es ahí donde están pasando fenómenos muy relevantes que van a incidir, por supuesto, en lo que puede ser la educación. Estoy pensando en todo lo que es la formación de profesores, la formación, o sea, hoy día estamos en condiciones de decir que va a haber más profesionales. ¿Qué pasa con la educación preescolar, educación básica? Desde el año 90 se vienen haciendo esfuerzos enormes por, digamos, disminuir, vamos a decir, el sexismo en la educación. Y entonces en los textos escolares, o sea, el Ministerio de Educación en todos estos años se han elaborado normas para los textos, muchos avances, pero eso no quiere decir que se aplique así. Acuérdate que la Ley de Educación
impide que el ministerio influya. Cada establecimiento escolar privado tiene su proyecto educativo. Entonces ahí se produce una tensión. Pero los textos escolares, si tú revisas los textos escolares, hoy día son tremendamente abiertos en términos de romper con los estereotipos de género. Pero esos textos pueden no servir de nada si el colegio particular subvencionado número no sé cuánto, ¿no es cierto?, es de una orientación, qué sé yo, no voy a decir nada, pero que claramente va por otro lado. Esos libros los puede usar a media. Entonces el proceso va de distintos lados, pero estas chicas que llegan a la universidad, por supuesto que van a incidir en qué es lo que pasa con los niños. Entonces no es lineal, no es lineal, no es, digamos, van pasando desde distintos ángulos, procesos que abren. Y hoy día tú tienes, mira, yo he estado, como observatorio hemos estado haciendo diagnóstico de relaciones de género en varias universidades, públicas y privadas, y la diversidad de orientaciones, de opciones y de miradas desde las propias estudiantes y los estudiantes es impactante. Tienen otra visión y otra manera de instalarse. Eso le da mucho susto a mucha gente. Porque, claro, si la libertad siempre ha dado ahora, el miedo a la libertad, nadie de nosotros sabe qué significan estas transformaciones culturales. Hay gente que tiene súper clara la conciencia, tiene súper clara conciencia de la necesidad de libertad. Por ejemplo, cuando hay una restricción a un medio de comunicación, que le parece que ese medio de comunicación concuerda con su característica, y ahí todo impulsan la libertad. Pero en el caso de muchas de estas cosas que tienen que ver con fenómenos culturales y fenómenos civilizatorios, hay un cierto temor a que este tipo de enseñanza más abierta, termine de alguna manera generando otro tipo de niños, de hijos. Exacto, y lo que pasa es que uno no sabe cuál es el futuro de esos niños. Yo tengo hijos, tengo nietos, uno siempre le da esa inseguridad de decir, porque ya no es como antes. Antes uno tenía un proceso más o menos claro, ¿no es cierto?, de lo que hacías, cómo te insertabas en el mercado laboral. Hoy día no sabes nada, hoy día no tienes idea, los chicos pueden estudiar una cosa, otra cosa, hay una pluralidad de oportunidades, hay restricciones además del mercado laboral. Entonces es el tiempo de la incertidumbre, y la incertidumbre produce en muchas personas el aferrarse a lo que aparece como más seguro. Entonces mejor lo pongo en un colegio tradicional, ¿no es cierto?, donde le van a enseñar las carreras tradicionales, donde se va a relacionar con redes que le van a dar acceso. Son proyectos familiares de inserción y de desarrollo social, pero esos son grupos bien pequeños. El conjunto de la sociedad lo pueden pagar, además, porque eso normalmente ocurre con el conjunto de la sociedad está en otra. Pero hay mucho que hacer, porque la educación pública, ves tú, estas cosas que yo te cuento de los ministerios, la educación pública está en deuda, tiene un déficit enorme de recursos humanos y de recursos, y la pandemia desgraciadamente ha actuado en contra, porque no ha estado estoy pensando en la educación, no la de región metropolitana, estoy pensando a veces bastante cerca de la región metropolitana, pero de escuelas y de lugares, ¿no es cierto?, rurales y apartados, donde obviamente, digamos, estos procesos, los respaldos del ministerio y todo, no llegan de la misma manera. Entonces es muy heterogéneo. Tere, el nuevo gobierno ha establecido casi como un eslogan esto de que es un gobierno feminista. A ver, yo creo que a veces muchas personas repiten eso, oye, y te dicen, oye, vamos a hacer un gobierno feminista, o este va a ser un gobierno feminista, oye, estos gallos dicen que van a ser un gobierno feminista. ¿Y qué significa que un gobierno sea feminista para diferenciarlo de uno que no lo sea? A ver, yo no formo parte, digamos, del gobierno, no estoy en el gobierno, estoy obviamente muy expectante, pero lo que yo entiendo, digamos, como socióloga y como feminista, es que en el fondo es poner en el centro de las preocupaciones la eliminación de las desigualdades, de las discriminaciones que se producen, digamos, en relación al hecho de ser hombre y de ser mujer en nuestra sociedad. Entonces significa remover los obstáculos, cerrar las brechas, examinar
todas las acciones y políticas de manera de ver si reproducen las desigualdades o si contribuyen a eliminarlas. Y eso es un ámbito, bueno, eso está definido desde Beijing y antes, digamos, como orientaciones para los gobiernos. Lo que pasa es que lo novedoso es que este gobierno lo tome como tema central. Eso es lo nuevo. Desde el año 95 en adelante venimos trabajando en esa perspectiva de cómo todas las políticas deben preguntarse, eso es lo que se llama la transversalización de la igualdad de género, preguntarse si colaboran a la igualdad o definitivamente reproducen la desigualdad. Entonces, cuando tú dices feminista es porque le vas a dar un lugar especial y lo vas a hacer mandatorio desde la más alta autoridad. Chile tiene políticas públicas de igualdad desde los años 90 en adelante. Mario Marcel fue una figura clave en instalar el famoso programa de mejoramiento de la gestión de género que se aplica en Chile hace muchos años, que significa que todos los ministerios e instituciones públicas anualmente tienen que comprometerse a acciones que reduzcan desigualdades de género. Y eso tiene la zanahoria del 13º sueldo. El género es una parte, digamos, un componente de este programa de mejoramiento de la gestión que se desarrolló desde el Ministerio de Hacienda, desde la Dirección de Presupuesto. Y entonces es muy interesante, este país tiene estadísticas desagregadas por sexo en todos los ministerios, tiene un montón de cosas, entonces Chile tiene instalado eso. Pero sigue siendo, digamos así, como un programa donde hay mucho espacio, donde la voluntad política puede significar pasos gigantescos. Y digo voluntad política que en este caso tiene que ver siempre con recursos. Entonces, el que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género esté en el comité político es fundamental, porque significa que, ¿no es cierto?, cuando se trata del tema de prevención de la violencia, digamos, de género, violencia contra las mujeres, bueno, hay que invertir. Eso es uno de los temas más difíciles. Probablemente la mayor prevalencia, uno podría hablar de una epidemia en términos cuantitativos, de los números. Si tú piensas que el 41% de las mujeres entre los 15 y los 65 años que han vivido en pareja han sufrido violencia, eso en términos epidemiológicos es enorme. Bueno, para abordar eso se requiere muchos recursos. Lo venimos conversando en distintos gobiernos, planteándoselo a distintos ministros y bueno, siempre aparecen otras prioridades. Entonces, el que esté ahí y el que se diga feminista quiere decir que va a tener una prioridad que no ha tenido hasta la fecha para hacer, digamos, aquellas políticas que sean eficaces en reducir brechas y aquí hay dos cosas, porque las mujeres tenemos lo que llamamos necesidades prácticas y necesidades estratégicas. Necesidades prácticas que están derivadas de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de lo que significa las tareas reproductivas, los niños, la alimentación, un montón de cosas. Pero las necesidades estratégicas son aquellas de transformar las condiciones, transformar, ¿no es cierto?, ir a reducir esta división sexual del trabajo, incorporar crecientemente la tarea, la responsabilidad social en los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, este gobierno va a tener que mirar las dos cosas. Tiene que mirar lo que son esas necesidades de la vivienda, de la educación, de la salud, ¿no es cierto?, necesidades prácticas de las mujeres en los roles que nos han asignado la sociedad y aquellas necesidades de transformación de ese orden de manera de que progresivamente, ¿no es cierto?, sea igualitario la sociedad. Todo esto para que seamos más felices, porque te preguntas, ¿y para qué esta cuestión? ¿Y por qué insisten tanto? Porque la igualdad nos va a hacer más felices, o sea, definitivamente la violencia intrafamiliar tiene que ver con conflictos que se producen en el seno de las relaciones, ¿no es cierto?, familiares, por estas desigualdades, por esta sobreexigencia a las mujeres, por los roles asignados o por las expectativas de los varones sobre los derechos que tienen sobre la sexualidad de las mujeres, por ejemplo, o sobre aquello de la obediencia, digamos, que está desgraciadamente hasta el año 89 en nuestras leyes. Entonces, bueno, eso es lo que significa, queremos igualdad para eso, queremos ser más felices, sí. Queremos salir de esta cosa de la pobreza de tiempo. Las mujeres tenemos pobreza económica y pobreza de tiempo, resulta que no tenemos tiempo para nada. Mañana en la radio conté que a los 13 años de edad el equipo de rugby de Universidad Católica se convirtió en el primer equipo chileno en viajar en una gira a Argentina, a jugar rugby allá. 13 años de edad. Y había que pedir un permiso para que te dejaran salir. Pero el permiso solamente lo podía dar el padre, no lo podía dar la madre. Claro. Lo que era mis padres estaban separados, digamos,
y yo tuve que ir a buscar a mi papá, que no estaba acá, por favor, que me viniera a darme el permiso, porque mi mamá no me podía dar el permiso. Bueno, eso entiendo que cambió. Eso cambió en los últimos 30 años, ha sido parte de la agenda, pero todavía quedan deudas, o sea, todavía la patria potestad es del padre sobre los bienes de los hijos, todavía no existe, digamos, patria potestad, digamos, compartida de las mujeres. Todavía. Y la otra cosa que es interesante, Teresa, y que creo que de pronto causa más impacto que otras cosas. Por ejemplo, todos nosotros crecimos escuchando el humor de los chistes de los curaditos, de mi señora que sería, y chistes de todo tipo asociados a la familia. Bueno, el cambio en materia de lenguaje que implica esta nueva mirada es algo que toma tiempo, ¿ah? No es una cosa que automáticamente uno hace el switch. Hoy día, claro, todos hablan de, aquí estamos con las amigas y los amigos, no tenemos una, si tú quieres, un diccionario como el inglés que te pone en un mismo lugar, claro, a ellas y ellos, y les dice they, y eso abarca a los dos. No, nosotros separamos, ellas para mujeres, ellos para hombres. Y por lo tanto, hoy día se repite 2 veces este asunto, los chistes todos hoy día están, pero hiper medidos, regulados. El lenguaje nuestro está cambiando en ese sentido. ¿Qué tanto eso a ti te indica que esto es más profundo probablemente que solamente ver personas en cargos empresariales o cargos políticos y ya cuando tú incorporas el lenguaje a tu cotidianidad, bueno, ese lenguaje conlleva imágenes, conlleva ideas. Y no todos les gusta. El lenguaje inclusivo, que se llama el lenguaje inclusivo, a veces cuesta mucho explicarlo y te dicen que el diccionario, que el español, ¿no es cierto?, el masculino plural incluye a las mujeres, pero la verdad es que no las incluye. O sea, de las cosas más fuertes de la discriminación es el no ser nombrado, el no ser visto, el no ser, digamos, visibilizado. Y si tú miras los estudios de las mujeres desde que partieron los años 60, ¿no es cierto?, en adelante, el primer esfuerzo fue hacer visible el aporte de las mujeres, hacer visible a las mujeres. Entonces, el que te nombren es un hecho político, es un acto político. Por eso la demanda tan fuerte de ser reconocida, ¿no es cierto?, en el lenguaje, y los vocativos en cualquier evento. Hoy día ya no puedes saltarte, ¿no es cierto? Sí, las horas hombres se acabaron, ¿no? Nada. Y eso es un acto político-cultural, es decir, yo estoy reconociendo a las otras como iguales. Cada vez, o sea, eso es lo que está en el fondo del tema. Reconozco a las mujeres como iguales, aunque el castellano diga que el plural masculino nos incluye, no nos incluye, y nosotros estamos exigiendo, ¿no es cierto?, que seamos reconocidas como iguales. Eso es lo que tiene el lenguaje. Entonces, tú puedes decir es formal, qué sé yo, pero va produciendo esto de que cuando tú hacías antes las estadísticas, por ejemplo, de educación, los rectores eran los rectores, efectivamente no había ninguna mujer rectora, hay alguna como 3 o 4 nomás, pero tú dices, ¿qué pasó? O sea, la invisibilidad de estas jerarquías patriarcales, ¿no es cierto?, de los hombres en la cúspide y las mujeres solamente abajo, no se veía porque tampoco el lenguaje lo hacían los jueces, los ministros. ¿Te parecía normal? No había ninguna ministra. Entonces ahora tú dices los ministros y las ministras porque existen las ministras, y esa es la diferencia. Entonces tú ves la foto del gabinete, del primer gabinete de Aylwin, ¿no es cierto?, que ha salido profusamente en este tiempo, versus la foto del gabinete de Boric, y tú dices, ¿qué pasó entre medio? Incluso el gabinete del presidente Piñera, tú lo comparas con el gabinete de Patricio Aylwin,
Claro. y no tiene nada que ver. Digamos. Imagínate que Soledad Alvear fue la primera que ni siquiera era ministra, era el Servicio Nacional de la Mujer, que lo que se consiguió es que tuviera rango de ministra. Entonces pasó a formar parte del gabinete. En el gobierno de Frei, ¿no es cierto?, se consiguió que hubiera 3 mujeres ministras, y eso porque los partidos no daban nombres. En el gobierno de Lagos, y ahí tuvimos intervención las mujeres organizadas, ¿no es cierto?, conseguimos que hubiera 5. Bueno, entre ellas estaba Michelle Bachelet. Entonces, pero eran los ministros y nadie le molestaba. Y además en defensa. En defensa. En defensa. Defensa, después salud. O sea, probablemente en un área que siempre se ha visto como muy de macho, digamos. Claro, claro. Entonces, pero se decían los ministros, pues, y los ministros hoy día es imposible, tú no podrías decir los ministros, puedes decir el gabinete, y el gabinete claramente incluye a todos, pero los ministros ya no es posible. Entonces, ahí por eso que es un acto político-cultural, que lo que tiene es visibilizar, hacer visible que hay igualdad, que eres igual al otro. Teresa, para terminar, ¿tú eres optimista respecto de estos cambios en términos, ya independientemente de lo que haya el futuro, es un camino que no tiene retroceso? Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú necesitarías ver para decir, sabes que aquí hay una situación objetivamente nueva? A ver, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo vengo de la que se llama la segunda ola feminista, yo soy del feminismo de los años 80, ¿no es cierto? Vengo de esa lucha que instaló las políticas de igualdad en el gobierno, digamos, desde Elwin en adelante. Nunca me imaginé que iba a haber la tercera ola feminista. La ola feminista, ¿no es cierto?, de mayo del 2018, y lo que las jóvenes han empujado para llegar a tener una convención constitucional paritaria, nunca nos imaginamos semejante cosa. Entonces yo tengo un nivel de satisfacción profunda existencial, digamos, de lo que hemos avanzado, y en ese sentido un optimismo, porque los cambios han sido más profundos de lo que nosotras mismas nos imaginábamos, fueron más rápidos. Cuando venían en ese tiempo, Michelle Bachelet podía ser candidata y llegaban los extranjeros, yo trabajaba en Flaxo en ese tiempo, diciendo no, Chile no está preparado para tener una mujer presidenta. Yo venía al movimiento de mujeres y le decía, sí, va a ser candidata y va a ser presidente. Eso lo decían los propios chilenos. Claro, pero lo decían todos, diciendo Chile no está preparado. Y nosotras que trabajábamos con las organizaciones sabíamos que había un proceso que venía de abajo. Bueno, eso sigue pasando. Entonces, cuando tú ves hoy día a las estudiantes escolares marchando y gritando, tú dices, aquí hay un proceso que va. ¿Cuáles van a ser, digamos, tú me dices cuál sería la meta, con qué me quedaría? No sé, lo que está claro es que la reivindicación por la igualdad y de los derechos sigue avanzando, sigue penetrando. Hoy día cuando estaba en la USACH, ¿no es cierto?, el tema es el aporte de las mujeres y de esta discusión de la igualdad, es porque las universidades se tienen que democratizar. Las universidades han sido de las grandes reproductoras, junto con los partidos políticos, las iglesias, etcétera, de este orden patriarcal. Bueno, las iglesias, las universidades se tienen que democratizar hoy día, y viene la fuerza desde adentro viene esa fuerza democratizadora. Entonces vamos a tener otras universidades, otras instituciones. Espero que los partidos también se vayan democratizando profundamente. Por último, Teresa, y lo he dicho varias veces referente a un montón de cosas, incluyendo cambios que son mayores, como una nueva constitución y una cosa. Una de las fuerzas más grandes que hay en la vida política y social, en la convivencia humana, es la resistencia a cambios que provocan miedo. Esa resistencia es muy potente. Así es. Y hay gente que está dispuesta a mantenerse incluso en una situación de menoscabo, pero conocer el escenario, porque en ese escenario sabe a qué tenerse, sabe cuándo tiene que decir yes todo el rato, pero el cambio provoca temor. El cambio siempre provoca la incertidumbre de que quizás esto escala a otra cosa y las cosas terminan peor.
¿Qué dirías tú a ese tipo de pensamiento? Bueno, es que eso viene pasando desde siempre. O sea, sí, cuando se le dio el derecho a voto a las mujeres, cuando tú revisas lo que fue el debate del derecho a voto a las mujeres, la sociedad se iba a corromper, iban a pasar todo tipo de cosas atroces. Ni qué decir con el divorcio. O sea, cada vez que se ha producido un cambio en este escenario, en el escenario que tiene que ver con las relaciones privadas, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las definiciones de género, viene el terror y vienen las amenazas de que el mundo se destruye, y no se ha destruido. Entonces va pasando, digamos, siempre va a estar eso. Como te decía antes, no tenemos certezas, hoy día nadie tiene certezas. Por favor, mira el mundo como está. Mira el mundo como está, ¿qué certeza tiene? Hoy día tú vas a estar ahora, después, ¿no es cierto?, con Raúl Sor, examinando qué significa la guerra, ¿no es cierto?, en Ucrania. Es el mundo, la incertidumbre llevado al extremo. ¿Qué vas a defender? Tenemos que cambiar la mirada, probablemente desarrollar mucho más solidaridad, ver qué es lo básico, vivir mucho más al día, ¿no es cierto?, al presente, porque no tenemos certezas. Sí sabemos que todo está cambiando, que va a seguir cambiando y que en este ámbito de las relaciones entre hombres y mujeres están habiendo muchos cambios. Yo me sorprendo, yo miro hoy día, miraba, ¿no es cierto?, a las chicas vestidas de cualquier forma, pintadas de cualquier forma, con los pelos de cualquier forma, felices expresándose, la felicidad que te transmiten. Tú dices, yo quiero eso, ese país me gusta, pero es totalmente distinto al que yo conozco. Entonces yo puedo decir, no, prefiero, ¿no es cierto?, esta cosa monacal, controladita, o no, te tienes que abrir. Entonces sí, eso, con eso vamos a lidiar. Con eso vamos a lidiar. Y yo tampoco tengo certeza y miro a mis nietos chicos y digo, no sé qué les va a tocar. Lo que sí sé que voy a estar al lado, sí que sé que voy a acompañar, sí sé que me voy a abrir a lo que sea que ellos vayan viviendo. Pero que es distinto, que no es lo que yo viví, ni lo que vivieron mis hijos, es seguro que ya no es lo mismo. Teresa Valdés, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Y gracias por dar este espacio para hablar de este tema.